Los mediums. Medium proviene del latín medium, que significa medio intermediario. Es la persona que puede servir de intermediaria entre los espíritus y los hombres. Mediumnidad, del latín mediumnité, es la facultad de los mediums. Y medium nato, medium mat, es la misión providencial de los mediums. Esta palabra fue creada por los espíritus. Toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo, y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Sin embargo, en la práctica, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Mediumnidad y periespíritu. Allan Kardec explica que el fluido periespiritual es el agente de todos los fenómenos espíritas. Esos fenómenos solo se pueden producir por la acción recíproca de los fluidos que el medium y el espíritu emiten. El desarrollo de la facultad mediúnica depende de la naturaleza más o menos expansible del periespíritu del medium, así como de la mayor o menor facilidad de su asimilación por parte de los espíritus. Esta facultad depende, por consiguiente, de la organización y puede ser desarrollada cuando el principio existe, pero no puede ser adquirida cuando ese principio no existe. Variedades de mediums. Hay que señalar además que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones. Los principales son mediums de efectos físicos, sensitivos o impresionables, auditivos, mediums parlantes, mediums videntes, mediums sonámbulos, curativos, neumatógrafos, mediums escribientes o psicógrafos. Los mediums pueden dividirse en dos grandes categorías: mediums de efectos físicos y de efectos intelectuales. Los mediums de efectos físicos son más especialmente aptos para producir fenómenos materiales, tales como el movimiento de cuerpos inertes, los ruidos, el desplazamiento, el levantamiento y la traslación de objetos, entre otros. Estos fenómenos pueden ser espontáneos o provocados. En todos los casos exigen la participación voluntaria o involuntaria de mediums dotados de facultades especiales. En general son provocados por espíritus de un orden inferior, dado que los espíritus elevados solo se ocupan de las comunicaciones inteligentes e instructivas. Los mediums de efectos intelectuales son más especialmente aptos para recibir y transmitir comunicaciones inteligentes. Pueden más especialmente servir de intermediarios para las comunicaciones regulares y continuas. Todas las demás variedades se relacionan más o menos directamente con una u otra de esas dos categorías, y algunas participan de ambas. Si analizamos los diferentes fenómenos producidos bajo la influencia mediúnica, veremos que en todos ellos hay un efecto físico, y que a los efectos físicos se une casi siempre un efecto inteligente. Algunas veces es difícil determinar el límite entre los dos, pero eso no implica ninguna consecuencia. Mediums de efectos físicos. Mediums tiptólogos son aquellos bajo cuya influencia se producen ruidos y golpes, variedad muy común con o sin intervención de la voluntad. Los mediums motores, los que producen el movimiento de cuerpos inertes, son muy comunes. Los mediums de traslaciones y suspensiones son los mediums que producen la traslación aérea y la suspensión de los cuerpos inertes en el espacio sin un punto de apoyo. Entre ellos están los que pueden elevarse a sí mismos,
más o menos raros conforme a la amplitud del fenómeno. El caso más conocido y estudiado en el siglo XIX es el medium home. En su presencia, un acordeón encerrado en una jaula o suspendido en el aire tocaba dulces melodías. En una sesión realizada el 16 de diciembre de 1868 en Ashley House, Inglaterra, en estado de trance fue levantado y proyectado fuera a través de una ventana, suspendido por encima del suelo de la calle, volviendo luego a entrar por otra ventana. Fue estudiado por William Crookes y Allan Kardec. Otro caso notable es la del medium Colin Evans, que flota en el aire en el Conway Hall de Londres en la década de 1930. Mediums de apariciones son los que pueden provocar apariciones fluídicas y tangibles, visibles para los presentes. Son muy excepcionales. De todas las manifestaciones espíritas, las más interesantes, sin duda, son aquellas por medio de las cuales los espíritus se hacen visibles. Cuando el espíritu desea o puede aparecerse, adopta a veces una forma más definida aún, con todas las apariencias de un cuerpo sólido, al punto de causar una ilusión completa y hacerle creer al observador que tiene delante de sí a un ser corporal. En estos fenómenos, los espíritus utilizan una sustancia llamada ectoplasma, que extraen del medium para manifestarse. Por eso se tornan visibles y generalmente con la apariencia de su última encarnación. El primer registro escrito de materialización que se conoce es del medium sueco Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Era atado a una silla y cuidadosamente observado para evitar cualquier tipo de plagio. A comienzos del siglo XIX, fueron numerosos los fenómenos de materializaciones investigados por la ciencia. La más famosa medium sometida a estudios científicos fue la joven Florence Cook, quien, con su ectoplasma, materializaba en menos de una hora el espíritu de Katy King. Más recientemente, en las décadas de 1940 y 1950, el medium espíritu brasileño Francisco Cândido Xavier llevó a cabo interesantes reuniones mediúnicas de efectos físicos, donde se materializaban diferentes espíritus, entre ellos el de su guía Emanuel. Además de la materialización de cuerpos enteros que se movían y hablaban, también se producían materializaciones de flores, plantas, animales domésticos y algunos objetos. Los mediums de aportes son los que pueden servir de auxiliares a los espíritus para el aporte de objetos materiales. Variedad de los mediums motores y de traslaciones son excepcionales. Consiste en el aporte espontáneo de objetos que no existen en el lugar donde están los observadores. Casi siempre se trata de flores, a veces de frutos, confituras, joyas, etc. Los mediums neumatógrafos son los que obtienen la escritura directa, fenómeno muy raro y sobre todo muy fácil de que sea imitado por los farsantes. Los mediums curativos. Este género de mediumnidad consiste principalmente en el don que poseen ciertas personas de curar con un simple toque, con la mirada e incluso con un gesto, sin el auxilio de ninguna medicación. Se dirá sin duda que esto no es más que magnetismo. Es evidente que en este fenómeno el fluido magnético desempeña un papel importante, pero cuando se lo analiza con cuidado, fácilmente se reconoce que en él hay algo más. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento, continuado, regular y metódico. En cambio, en la mediumnidad curativa, las cosas ocurren de un modo totalmente diferente. Todos los magnetizadores son más o menos aptos para curar, siempre que sepan conducirse convenientemente, mientras que en los mediums curativos la facultad es espontánea, e incluso algunos la poseen sin jamás haber oído hablar del magnetismo. La intervención de un poder oculto que caracteriza a la mediumnidad se torna evidente en determinadas circunstancias, sobre todo si consideramos que la mayoría de las personas que con razón pueden ser calificadas de mediums curativos
recurren a la plegaria, que es una verdadera evocación. Médiums de efectos intelectuales. Los médiums auditivos son los que oyen a los espíritus. Son bastante comunes. Se trata de una voz interior que se hace oír en el fuero interno de las personas. En otras ocasiones es una voz exterior, clara y distinta, como la de una persona viva. Los médiums auditivos pueden de ese modo conversar con los espíritus. Esta facultad es muy agradable cuando el médium solo oye a los espíritus buenos o solamente a aquellos a quienes evoca. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando un espíritu malo se ensaña con él y le hace oír a cada instante las cosas más desagradables y a veces las más inconvenientes. En ese caso es necesario tratar de librarse de esos espíritus por los medios que indicaremos en el capítulo acerca de la obsesión. Los médiums parlantes o psicofonía son los que hablan bajo la influencia de los espíritus. También son bastante comunes. En ellos, el espíritu actúa sobre los órganos de la palabra, del mismo modo que lo hace sobre la mano en el caso de los médiums escribientes. Cuando quiere comunicarse, el espíritu se sirve de los órganos más dóciles que encuentra en el médium. De uno utiliza la mano, del otro la palabra, de un tercero el oído. El médium parlante generalmente se expresa sin tener conciencia de lo que dice y muchas veces dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas habituales, a sus conocimientos e incluso que están más allá del alcance de su inteligencia. Aunque en ese momento se encuentre perfectamente despierto y en estado normal, raramente conserva el recuerdo de lo que dijo. En suma, en él la palabra es un instrumento del que se sirve el espíritu, con el cual una tercera persona puede comunicarse, así como lo hace a través de un medio auditivo. La pasividad del medium parlante no siempre es tan completa. Algunos tienen la intuición de lo que dicen en el momento exacto en que pronuncian las palabras. Los médiums escribientes o psicografía designamos con ese nombre a las personas que escriben bajo la influencia de los espíritus. Del mismo modo que un espíritu puede obrar sobre los órganos vocales de un médium parlante para hacer que pronuncie palabras, también puede servirse de su mano para hacer que escriba. La mediumnidad psicográfica presenta tres variedades bien diferenciadas: los médiums mecánicos, los intuitivos y los semimecánicos. Los médiums videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Algunos gozan de esa facultad en estado normal, cuando están perfectamente despiertos y conservan el recuerdo preciso de lo que han visto. Otros solo la poseen en estado sonambúlico o cercano al sonambulismo. Es raro que esta facultad sea permanente. Casi siempre es el resultado de una crisis momentánea y pasajera. El médium vidente cree que ve con los ojos, pero en realidad es el alma la que ve, razón por la cual ellos ven con los ojos cerrados, tanto como con los ojos abiertos. Los médiums inspirados son aquellos a quienes los espíritus sugieren pensamientos, casi siempre sin que los propios médiums lo sepan, ya sea en relación con los actos comunes de la vida o con las actividades importantes de la inteligencia. Los médiums de presentimientos son personas que en determinadas circunstancias tienen una vaga intuición de acontecimientos comunes que ocurrirán en el futuro. Esa intuición puede provenir de una especie de doble vista que les permite entrever las consecuencias de las cosas presentes, así como la conexión que existe entre los acontecimientos. No obstante, muchas veces es el resultado de comunicaciones ocultas que hacen de esas personas una variedad de los médiums inspirados. Los médiums proféticos es la variedad de los médiums inspirados o de presentimientos. Reciben, con el permiso de Dios y con mayor exactitud que los médiums de presentimientos, la revelación de los acontecimientos futuros de interés general.
están encargados de transmitir ese conocimiento a los hombres a fin de que se instruyan. Los médiums sonámbulos son los que en estado de sonambulismo son asistidos por espíritus. Los médiums extáticos son los que en estado de éxtasis reciben revelaciones de parte de los espíritus. Los médiums pintores y dibujantes son los que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Y los médiums músicos son los que ejecutan, componen o escriben música bajo la influencia de los espíritus. Hay médiums músicos mecánicos, semimecánicos, intuitivos e inspirados, como ocurre con los que reciben comunicaciones literarias. Gracias por haber compartido este ratito con Espiritismo. Allan Kardec.